presento, aunque todos sabéis lo que vinisteis hoy, ¿no? Pero bueno, él es Juan Antonio Valor, es el decano de Filosofía Complutense y bueno, viene aquí a decir unas bonitas palabras, ¿no? Espero. Bueno, Sí. a pensar con vosotros, a aprender de vosotros. Bueno, pues encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme, Enrique. Bueno, ya me ha presentado él, ¿no? Mi nombre es Juan Antonio Valor y circunstancialmente soy el decano de la Facultad de Filosofía. Digo circunstancialmente pues porque es un cargo electo que tiene una duración de 4 años y lo que uno quiere ser en la vida pues no es decano ni nada de esto, ni dedicarse a la gestión universitaria ni a la política universitaria en estas cosas, sino sencillamente estudiar, ¿no? Y tener tiempo para estudiar y escribir. Y la universidad pues es yo creo, todavía queda una institución en este mundo donde podemos estudiar, podemos escribir y además, sorprendentemente, nos pagan a final de mes. Todavía es algo que me sigue sorprendiendo. Así que, bueno, soy simplemente un profesor de filosofía y interesado pues, en los últimos años por el arte desde la ontología, desde el estudio del ser, ¿no? Que es, digamos, la concepción clásica de lo que es la ontología, ¿no? Y además vengo de la física, entonces pues mi trayectoria pues es esta, es la de un estudiante de físicas que hace físicas y que se encuentra insatisfecho con lo que la ciencia le aporta y de pronto pues bueno, tras la lectura de algunos libros me di cuenta de que lo que buscaba estaba en la filosofía y estaba en la ontología y estaba en la metafísica. Ahí estaban las preguntas pues que no se respondían dentro del ámbito de la ciencia en una facultad como la Facultad de Físicas, ¿no? Y a partir de ahí pues comencé a estudiar filosofía y ahí encontré mi casa y ahí soy feliz y de ahí no quiero salir. Y luego pues cuando uno va cogiendo oficio en esto de la filosofía y comienzas a recorrer ese continente, comienzas a entender los límites y a idear estrategias para superar esos límites y así entiendo el arte y de ahí ha venido mi interés por el arte, ¿no? Como en fin, como un intento de superación de los límites de las propias herramientas y de los propios métodos de la filosofía, ¿no? Mi aproximación al arte es esta, ¿no? Es la de encontrar pues esto, un recorrido distinto, ¿no? Que me proporcione una salida para escapar de los límites en los que digamos, la tradición te inserta, ¿no? te incluye sin saberlo, ¿no? La tradición académica, por supuesto. Y por supuesto límites en los que estoy contenido, porque si uno no está contenido en estos límites, pues uno no puede ser profesor en la Complutense ni puede ser decano de la Complutense. Es decir, para ser eso tienes que ser muy servil, muy sumiso y tienes que estar muy contenido dentro de unos determinados métodos y dentro de un determinado lenguaje. Y entonces el arte lo asumo como rebeldía, ¿no? Y como crítica, ¿no? de mi propia vida y de mi propio quehacer, ¿no? Bueno, y luego hay una figura que, bueno, no soy nada original en esto, que es la que me ha proporcionado una determinada mirada acerca de lo que es el arte, que es Heidegger. Básicamente
Heidegger, que es diríamos, el filósofo del siglo XX. Y luego otros después de Heidegger, ya más en la tradición postmoderna, que tienen que ver por un lado con la hermenéutica, pues podríamos hablar de todo el desarrollo de la hermenéutica post-heideggeriano, y luego hay otra vía también que me ha introducido en el arte, que tiene que ver ya que no con la hermenéutica, sino con el pragmatismo americano, también instalados en la posmodernidad. Pues el pragmatismo americano pues, también me ha proporcionado una vía muy clara, ¿no? Pero la raíz la raíz que me instala en las preocupaciones sobre el arte y en el estudio del arte es Heidegger, ¿no? Que, como digo, es una raíz que tiene tanto la hermenéutica postmoderna como el pragmatismo americano contemporáneo, que también hace pie en Heidegger, ¿no? O sea que Heidegger es en el fondo la desconocida raíz común, ¿no? Y bueno, pues hay obras que nos sirven para pensar, ¿no? Para pensar sobre el arte y para pensar, pues, ya sabéis, el origen de la obra de arte para mí es una obra, en fin, maravillosa, en la que uno se puede sumerger y se puede perder, y por supuesto Ser y Tiempo, ¿no? Por supuesto es otra de las grandes referencias. Como digo, no soy nada original en esto, porque cualquiera que conozca el ámbito de la filosofía pues sabrá que estas obras son obras muy fundamentales y obras por las que hay que pasar. Bueno, hecha esta presentación, ahora quiero hablar sobre pues la obra de Enrique, ¿no? Al que conozco desde hace muchos años, ya no sé cuántos, pero 7 u 8 años o algo así. Hemos tenido muchas conversaciones sobre el arte, y también sobre la ontología, y también sobre el ser, y bueno, me alegra hoy tener la oportunidad de bueno, resumir estas reflexiones y estas inquietudes que Enrique y yo compartimos en cierta medida, ¿no? Y vengo aquí para para compartir estas reflexiones y también para aprender, para también conocer cuál es tu mirada ahora, cuáles son tus inquietudes y en qué momento intelectual estás, ¿no? También quiero saberlo, ¿no? Y quiero conocerlo. Y voy a comenzar hablando de la serie Ánima, ¿no? Porque Enrique se dirigió a mí en un primer momento presentándome esa serie, no otras, sino quiero recordarte, Enrique, que me presentaste esa serie, ¿no? Las otras me las has presentado al final, y puede ser casual, por supuesto, pero quizá tenga algo de significativo, ¿no? Quizá contenga un sentido el hecho de que digamos, de manera inmediata me presentases esa serie, ¿no? Yo creo que sí lo tiene, porque en esa serie sí que encontramos las raíces más profundas de lo que es nuestra reflexión, pues acerca del ser, acerca de lo que hay, acerca del mundo, ¿no? Entonces me voy a centrar en esta serie y a partir de ahí pues vamos a hablar de tu obra, ¿no? Bueno, a mí tengo que decir de Enrique que desde que la vi me relacioné inmediatamente con ella y supe que
y supe que todo lo que habíamos hablado, todo lo que habíamos compartido estaba ahí puesto de alguna manera, ¿no? Luego tú me dijiste, bueno, realmente tú me has influido mucho, ¿no? Más de lo que parece, ¿no? Bueno, no lo sé, y eso tampoco es relevante, pero sí vi que ahí estaban contenido el núcleo de nuestras reflexiones, ¿no? En torno al alma, en torno a la mente, en torno a la conciencia, en torno al yo y también en torno al mundo, derivadamente, ¿no? En torno al mundo, ¿no? Pero comencemos a hablar pues esto, de la conciencia, del yo, de la subjetividad, del hombre, del existir. Siempre yo creo que hemos compartido una crítica que tiene su sentido ahora, digo ahora, desde los años 80 en adelante, todo esto se entiende mejor, ¿no? Antes no. Ahora cada vez se va entendiendo mejor en el mundo filosófico y en el mundo cultural, se va filtrando al mundo cultural y cada vez se entiende mejor esta crítica que hemos hecho o que hemos compartido a la modernidad. Este creo que es el punto de partida, ¿no? La crítica a la modernidad. Pero ¿en qué sentido? ¿De qué estamos hablando? Criticamos la modernidad, pero ¿qué criticamos de la modernidad? Bueno, primero lo que criticamos es ese movimiento que hace la cultura moderna, del que tanto presume Kant en la crítica de la razón pura, ese famoso giro copernicano que dice Kant que da al pensamiento y que da a la cultura europea, y que pasa por entender que las preocupaciones del hombre y de la filosofía y de lo que se tiene que ocupar el pensamiento no es de las cosas, sino en primer lugar del yo. En primer lugar del yo, de la subjetividad, del alma, de la conciencia, o conciencia decimos los filósofos, los que vienen de fuera dicen consciencia, ¿no? Bueno, pues no sé. A mí esto me parece una barbaridad, y esto lo hemos hablado mucho, Enrique, este giro copernicano me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad perder de vista el mundo, perder de vista las cosas, para hacer un giro reflexivo y que de pronto nuestra preocupación sea únicamente la mente, la subjetividad, el yo. Bueno, ya sabéis que esto es un tema típico en Descartes, y un tema típico de ese famoso catolicismo renovado que surge en el siglo XVII, pero también es un tema típico en el ámbito protestante, en Inglaterra, por ejemplo, en Oxford, en ese momento, repleto de protestantes latitudinaristas. Estamos hablando ahí pues, de John Locke, pero también de Boyle, pero también de Newton, el propio Newton, ¿no? Wilkins, bueno, todos estos, ¿no? Protestantes, latitudinaristas. Para ellos también el centro del asunto está de las preocupaciones, está en la conciencia, en el yo, en la subjetividad. Y entonces lo primero que os tengo que decir es, Enrique y yo creo que no estamos dispuestos a dar ese giro copernicano, que Enrique y yo consideramos que la pregunta por el yo no es una pregunta interesante. O sea, y esto no sé si nos sitúa antes de la modernidad, no sé si con esto somos premodernos o posmodernos. Bueno, diríamos que somos aristotélicos, diríamos que de alguna manera queremos volver a obras muy básicas y que en esta modernidad se pierden, ¿no? Que es la metafísica de Aristóteles, el libro cuarto de la metafísica de Aristóteles, estas cosas, ¿no? Estos textos, ¿no? Brutales, ¿no? Por supuesto la física de Aristóteles, o sea, por tanto ahí hay un movimiento como de huida de la modernidad
y Aristóteles nos aporta luz. Luego haremos otras cosas que igual también nos sacan de Aristóteles, pero sí, Aristóteles nos da una pauta para salir de ahí, ¿no? Para salir de este giro a la modernidad y para salir de las preocupaciones por el yo, por el sujeto. Bueno, claro, la pregunta es, bueno, pero ¿y qué de malo tiene ese giro copernicano, ese giro hacia la subjetividad? ¿Qué de malo tiene en el fondo, poniéndonos así técnicos, sustituir la ontología por la teoría del conocimiento o por la epistemología, ¿no? Que es lo que en el fondo se está haciendo? ¿Qué de malo tiene esto, ¿no? ¿Qué de malo, bueno, qué de malo tiene entender, en definitiva, que la condición de posibilidad de la emergencia del mundo no está en el mundo, sino que está en el yo, que es al final en el yo, la subjetividad, o en eso que la modernidad llama razón? Resulta ahora que el ámbito de la emergencia del mundo es el ámbito de la razón, que el mundo emerge, surge, viene a la luz, pero justamente dentro de los límites de la mente humana, dentro de los límites de la subjetividad o dentro de los límites del yo. ¿Qué de malo tiene esto, ¿no? Bueno, voy a comenzar hablando de lo bueno que tiene. Esto tiene algo muy bueno, este giro tiene algo muy bueno, que vemos en Descartes, que vemos en estos protestantes ingleses, y algo muy bueno que ha llegado hasta nuestra cultura, hasta hoy, que es que de pronto Europa comienza a entender la idea de individuo libre. ¿Libre de qué? Pues libre de la tradición, libre de las costumbres, libre incluso de su propio lenguaje. En el fondo lo que se está reivindicando es muy chulo, ¿no? Porque en el fondo lo que se está diciendo es joder, aquí hay una unidad que somos cada uno de nosotros, una unidad que es distinta de la tradición, que es distinta del pueblo, que es distinta de la cultura en la que estamos, que es distinta y autónoma, es decir, autónoma quiere decir que se da su propia ley, que es capaz como de darse su propia ley, ¿no? Una unidad que es capaz de darse su propia ley con independencia de la tradición, con independencia de la cultura, con independencia del derecho, con independencia de la familia donde has nacido. Eso está muy bien, ¿no? Porque aparece una idea de individuo que no se tiene en la Edad Media, porque en la Edad Media, bueno, y esto lo vemos todavía, ¿no? En muchas tradiciones, se entiende bien la idea de pueblo, pero cada uno de nosotros no somos nada. Lo que es algo es el pueblo, y el pueblo es el que tiene un devenir en la historia, pero cada uno de nosotros no somos nada, lo que importa es el devenir del pueblo, ¿no? Esa es la tesis, ¿no? Que todavía presente hoy, ¿no? Pues por ejemplo en el mundo judío, ¿no? En el mundo judío esto sigue siendo muy claro todavía hoy, ¿no? Lo relevante es el pueblo, en la historia, y cada uno de nosotros no es más que una herramienta en manos de un devenir histórico, y por tanto si uno está enfermo no tiene gran relevancia, o si uno se muere tampoco tiene gran relevancia. La relevancia la tiene el devenir del pueblo en la historia. Bueno, pues este movimiento moderno está reivindicando lo contrario, desde el punto de... está reivindicando lo contrario, está dando relevancia a cada uno de nosotros. Nos está diciendo, estamos contados, o sea, lo valioso somos cada uno de nosotros, cada unidad, y eso cristaliza al final en una idea de ciudadano libre, de ciudadano autónomo, y acaba, digamos, gestando una noción de democracia que llega hasta nuestros días. Por tanto, efectivamente, el germen de la Ilustración, el germen de nuestras sociedades democráticas, el germen de esa noción de libertad que tenemos, ¿no? y que tanto queremos exprimir, y más unos que otros, está ahí, ¿no? en esta reivindicación de la mente, del alma, de la conciencia, que en el fondo es
es lo que trato de decir, es una reivindicación del individuo, una crítica del devenir histórico y una reivindicación del individuo libre, una reivindicación del individuo autónomo, una reivindicación de la libertad, por supuesto, una reivindicación de la voluntad, ¿no? Y eso se transforma, pues eso, en un concepto de ciudadano libre, ¿no? Desde un punto de vista político, y eso tiene unas consecuencias políticas que llegan hasta nuestros días. Y que consideramos, y que todavía hoy consideramos buenas. O sea, todavía hoy consideramos que nos han aportado muchos beneficios, ¿no? Entonces, claro, desde este punto de vista, ¿por qué criticar la modernidad? ¿Por qué estamos empeñados en salir de aquí? Bueno, todo esto tiene algo que a mí no me gusta nada y que creo que a Enrique tampoco le gusta, y creo que está en el origen de su trabajo y también en el mío, en el origen del mío, que es que con este giro, con esta reivindicación de esta razón, de este yo, estamos abandonando la vida cotidiana. Estamos abandonando la vida cotidiana. Esto para mí es gravísimo. O sea, la modernidad nos sumerge en un elitismo intelectual, en un elitismo, no sé cómo deciros, por supuesto también político, que yo no puedo asumir. Y que creo que Enrique tampoco, ¿no? Y esto para mí es un punto de partida muy importante, ¿no? Porque, claro, el trasfondo de todo esto que estoy diciendo, el trasfondo de todo esto es que, claro, estamos hablando de una mente, de un yo, de una subjetividad, de una conciencia que es algo así como la bóveda en la que emerge el mundo, en la que aparece el mundo, pero claro, ese mundo que aparece en esa conciencia es un mundo aparente, porque la realidad está más allá de ese mundo que aparece en la conciencia. O sea, a la vez que se está destacando esta idea de conciencia, y que tiene, como he dicho, que tiene muchas consecuencias positivas, tiene una consecuencia negativa que es, en primer lugar, esta. El mundo queda, digamos, subordinado a la conciencia. El mundo queda dentro de los límites de la conciencia. Los límites de la conciencia son los límites del mundo. Y el mundo es, sencillamente, representación en la conciencia. Representaciones en la conciencia. Esto, por otro lado, es muy barroco. Esto de entender el mundo como representación es el siglo XVII, es el barroco, son las procesiones de Semana Santa y ¿no? También así muy esto, ¿no? Y es el arte barroco, y en definitiva es el arte barroco, ¿no? Es este entendimiento del mundo como representación. El mundo como representación en la conciencia. Y ligada a esta tesis, la tesis de que la realidad del mundo está más allá de la conciencia, más allá de la conciencia. La realidad está más allá. Entonces, nuestra vida es algo así como una representación, una obra teatral, ¿no? Como las que se celebran en ese momento en el Corral de Comedias de Almagro, ¿no? Algo así, ¿no? Nuestro mundo es un teatro, y la realidad no ocurre en el teatro de nuestra mente, en el teatro de nuestra subjetividad, sino que la realidad está más allá, está más allá. Y el problema es cómo salir de la representación y alcanzar la realidad. ¿Cómo hacemos esto? ¿O estamos condenados a vivir eternamente en este cúmulo de representaciones, en este cúmulo de apariencias, y nos tenemos que conformar con ello? ¿O existe un camino que nos permite salir de la apariencia y alcanzar la realidad oculta más allá de la apariencia? Hay un camino que nos permita salir del escenario teatral en el que estamos e ir a la tramoya, que es donde se sitúa la realidad. Bueno, la respuesta que da la modernidad es sí, hay un camino.
Ese camino es la ciencia. No vamos a entrar con más detalles en esto. Ese camino no es el arte, os doy esta mala noticia. Ese camino no es la poesía, lo siento. Por supuesto, tampoco es la filosofía. Ese camino es la ciencia y estrictamente la ciencia newtoniana. La ciencia newtoniana es la ciencia que nos aporta el métodos, ¿no?, el camino que nos permite salir de la apariencia y alcanzar la realidad oculta más allá de la apariencia, ¿no? Claro, esto es tremendo, daos cuenta, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? Desde ese momento, a partir de ese momento, el científico se independiza del filósofo, se independiza del pensador, se independiza del poeta, se independiza del escritor, se independiza del artista. Claro, a partir de ese momento lo que comienza a valorarse socialmente, políticamente, económicamente, es el científico, que es el que conoce la realidad. Y todos los demás somos gente sospechosa, ¿no? O sea, gente, digamos, que no conoce la realidad, gente que pasa sus días deleitándose con las apariencias. Es curioso, ¿no? Esta idea y aparece esta idea del arte, ¿no? Como de los artistas, como de gente que no es de fiar, ¿no? O sea, gente que simplemente juega en este ámbito de las apariencias de una manera despreocupada porque no le interesa la realidad y a la vez desde un punto de vista ético, pues éticamente muy reprobable, ¿no? Y ahora quiero decir por qué. ¿Y por qué, no? ¿Por qué además esto es éticamente reprobable, esto de situarnos en las apariencias? Bueno, porque claro, la pregunta que nos podemos hacer es ¿y por qué queremos alcanzar la realidad? Pues si estamos aquí viviendo en las apariencias, ¿no? Viviendo dentro de la bóveda de nuestra mente, ¿por qué queremos alcanzar la realidad? Bueno, hay una razón muy relevante y es porque viviendo la vida encapsulados en la bóveda de nuestra mente y atendiendo a las ideas que aparecen en nuestra mente, que son representaciones, pero no la realidad misma, sino representaciones, esto nos lleva a la muerte y a la destrucción. O sea, el problema de fondo es la guerra, las guerras que está habiendo en ese momento en Europa, los millones de muertes que está habiendo en ese momento en Europa, entre católicos y protestantes, entre españoles e ingleses, entre ingleses y franceses, entre españoles y la muerte, o sea, la muerte, el dolor, los límites, por el hecho de que este encapsulamiento en el yo, en la subjetividad, genera el disenso, genera el conflicto, hace imposibles los acuerdos. Y si seguimos encapsulados, no tenemos el criterio que nos permita alcanzar el consenso, porque cada uno considera que la verdad se encuentra ahí, en su mundo, en su ámbito. Cada uno justifica su manera de vivir, su manera de pensar, cada uno tiene justificaciones de sobra para defender su verdad, y eso al final genera disenso y hace que al final la guerra sea la única herramienta para superar los conflictos. Y al final, ¿quién gana? ¿O quién tiene la razón? ¿O quién tiene la verdad? Sencillamente, quien más mata, quien gana en la guerra. Ya está, la guerra aparece, el conflicto aparece como la herramienta para alcanzar la paz. Para alcanzar la paz, la guerra. Ya está. Para alcanzar la paz, que gane uno y que sea ese uno el que instale la paz en el mundo. Bueno, esta es una estrategia. Hay otra estrategia que es: vamos a buscar el consenso sin necesidad de matarnos, sino a través, alcanzando todos un consenso universal a través del descubrimiento de una realidad que es la misma para todos. Este es el objetivo de la modernidad. Entonces, la idea es muy sencilla, la idea es, bueno, pues vamos a salir de los límites de nuestra mente, vamos a salir de los límites de nuestra conciencia, unos límites
unos límites en los que emergen unas representaciones del mundo que están contaminadas por nuestra educación, contaminadas por nuestro lenguaje, contaminadas por nuestra ideología, contaminadas por nuestra propia historia, ¿no? Las representaciones de unos son unas, las de otros son otras, las de otros son otras, siempre representaciones distintas. La distinción entre representaciones es una distinción entre mundos y eso genera conflicto, y vamos a salir de ahí sencillamente alcanzando una realidad que es la misma para todos. Una realidad que es la misma para todos. Entonces, en el fondo, claro, yo entiendo el camino de la modernidad. O sea, en el fondo el camino de la modernidad es salir de la subjetividad, salir de la conciencia, de conciencias contaminadas, de conciencias cargadas de prejuicios, a través de la educación, a través de la cultura, a través del lenguaje, a través de, etcétera, del colegio donde hemos estudiado, del barrio donde vivimos, de la sociedad en la que hemos vivido. Salir de ahí, alcanzar una realidad, ponernos de acuerdo acerca de esa realidad, y entonces, en función de ese acuerdo, alcanzar la paz perpetua entre las naciones. Este es el objetivo. El objetivo, por tanto, es ético en primer lugar, ¿no? Alcanzar la paz perpetua entre las naciones. Que, insisto, en un momento en el que están muriendo millones de europeos, esto que estoy diciendo tiene muchísima relevancia, ¿no? Claro, eso está muy bien, pero daos cuenta. Entonces se trata de hacer el ejercicio de salir de la apariencia, de alcanzar la realidad situada más allá de la apariencia. Por tanto, se trata de coger el camino que te saca de la apariencia, que te lleva a la realidad oculta más allá de la apariencia. Eso está muy bien, pero, claro, ¿cuál es ese camino? Pues ese camino viene de la mano de la ciencia, viene de la mano de la matemática, viene de la mano de la matematización. Y todo lo que no asume ese método, toda disciplina que no asume ese camino, se considera una disciplina pues irrelevante, sencillamente irrelevante, porque no está en contacto con la verdad, porque no está en contacto con la realidad del mundo, y entonces simplemente aparece la ciencia, pues eso, como el camino de la verdad, pero también como el único camino ético posible, ¿no? En la medida en que es de esa manera como conseguimos la paz perpetua entre las naciones, ¿no? Y esto es lo que no me gusta. Y esto es lo que no me gusta porque, como he dicho antes, aquí Enrique y yo, esto lo hemos hablado mucho, ¿no? Aquí hay un elitismo intelectual que no compartimos en ninguna medida. Este elitismo intelectual que consiste justamente en este ejercicio de la razón, que pasa por salir de la bóveda de nuestra mente y alcanzar esa realidad situada más allá de la mente. Pero esto queda para unos pocos. Esto queda para los científicos, esto queda para los protestantes latitudinaristas de Oxford, y el resto del mundo. El resto del mundo condenado a vivir en la apariencia. Esto es muy relevante, o sea, al final resulta que la realidad, la verdad, pasa a ser patrimonio de una minoría, de unas minorías muy minorías, que le dicen a las mayorías, dónde está la verdad, dónde está la realidad, cuál es el camino y cuál es, digamos, la estructura ética que tiene que salvaguardar nuestras sociedades. Bien, está claro, entendemos ese proyecto y aquí os tengo que decir que está el núcleo y creo que Enrique y yo compartimos esto, está el núcleo de nuestra huida de la modernidad, que básicamente pasa por defender que la verdad no está más allá, sino que está en la vida cotidiana. Y yo creo que esta es la clave que nos devuelve Aristóteles. La verdad es lo que ocurre en la vida cotidiana. La realidad es lo que ocurre en la vida cotidiana. No hay que hacer ningún ejercicio, digamos, de salir de la conciencia. Sino todo lo contrario. Hay que estar, digamos, volcados en la vida cotidiana. La verdad
la verdad tiene que ver con lo que hace el agricultor cuando siembra, la verdad tiene que ver con lo que hace el albañil cuando pone un ladrillo sobre otro, la verdad tiene que ver con ese estar volcados en el mundo, ¿no? Entonces aquí hay un primer núcleo importante, ¿no? que nos separa de la modernidad. No sé cómo deciros, no hay más verdad y no hay más realidad que la que emerge en ese trato habitual con las cosas, en ese trato cotidiano con las cosas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista perdemos la idea de conciencia, perdemos la idea de mente y a lo único que nos atendemos, perdemos el interés por estudiar la subjetividad, por salir de la subjetividad. En ese momento respiramos con libertad cuando nos damos cuenta de que lo que hay que hacer es atender al mundo, a lo presente, a lo dado tal y como es dado, sin pasar por la conciencia, sin pasar por la subjetividad, sin pasar por el yo, sino sencillamente volcarnos en el mundo, atender a lo presente tal y como es presente. Sí. Y esto tiene una primera consecuencia, y es que rompemos el dualismo apariencia-realidad. La apariencia es la realidad. La apariencia es la realidad, ¿no? La apariencia es la realidad. La mesa es esto que aparece cuando dejo la botella, cuando deposito el vaso sobre ella, cuando dejo los libros sobre la mesa. La mesa es esto que aparece cuando está el carpintero arreglándola, poniendo una pata o apretando un tornillo. Y en este sentido, y desde este punto de vista, pierde todo sentido decir cosas tales como la mesa es un conglomerado de átomos moviéndose en el espacio y en el tiempo, con distintas velocidades y aceleraciones. Cuando dice uno eso, ¿pero qué me estás contando? O sea, la mesa es, bueno, eso es lo que diría Newton, ¿no? Eso es lo que diría la ciencia newtoniana, eso es lo que diría la ciencia moderna, un conglomerado de átomos, ¿no? Moviéndose en el espacio y en el tiempo, en un espacio infinito, tridimensional, en un tiempo infinito, unidimensional, homogéneo. Todo eso se pierde de vista definitivamente y de pronto comenzamos a pensar no en la conciencia, no en la subjetividad, sino en el emerger del mundo, Entonces, esto es lo primero que quiero destacar, ¿no? Y es lo primero que me gusta de la serie de Enrique, ¿no? que estamos comentando. ¿No? Lo estábamos hablando, ¿no? Ese papel albal cotidiano. Ese papel albal, exactamente, al que, ¿no? Me decía Enrique, al que le quito los aluros. Papel albal al que le quito los aluros, exactamente. O sea, ¿pero para qué? Para entender que esto es nada para dejar que el mundo emerja, ¿no? Para entender que lo que tengo que hacer es dejar que el mundo tenga lugar, ¿no? Dejar que el mundo venga a su presencia, dejar que el mundo venga a su manifestación. O sea, no se trata de hacer una reflexión sobre el papel albal, no se trata de hacer una reflexión sobre los aluros, no se trata de poner en el primer plano de la atención eso, sino todo lo contrario. Se trata de desconstruirlo, se trata de empobrecerlo, de minimizarlo, sencillamente para hacer posible que el acontecimiento del mundo tenga lugar. ¿Con arreglo a qué? No con arreglo al papel albal, no con arreglo a la conciencia, no con arreglo a la subjetividad, sino con arreglo al mundo mismo, con arreglo a la emergencia del mundo, al presentarse del mundo mismo. A la pintura. Sí. Eso es lo primero que me ha gustado. Eso es
con lo que me he relacionado pues muy profundamente, ¿no? Esto es lo que quería decir en primer lugar. Entender que lo mejor que podemos hacer es crear el claro en el bosque, ¿no? Esta es una expresión de Heidegger, ¿no? Crear el claro en el bosque para dejar que tenga lugar el acontecimiento del mundo, ¿no? El emerger del mundo. Esto es Enrique, ¿no? Diríamos, un hacedor de claros en el bosque, ¿no? Esto es lo que me gusta, ¿no? de tu trabajo con el papel y ¿no? Durante años arrugándolo y los tiro y lo escondo. Eres un hacedor de claros en el bosque, en este mundo, ¿no? tan abigarrado, ¿no? Digamos, eres un hacedor de claros en el bosque para dejar que tenga lugar el acontecimiento del mundo. Eso me gusta mucho. Me gusta mucho ver tu pintura así. Siempre me ha gustado mucho ver tu trabajo así. Pero es que esta vez lo he visto de manera muy especial. O sea, mientras que otras veces no has hecho una representación tan clara de esto, yo creo que esta vez sí, esta vez la representación es muy clara, ¿no? Y todo el trabajo que has hecho con el papel albal me resulta muy significativo, ¿no? Esto es lo primero que quiero decir. No quiero darle más vueltas, pero quiero decir algo más. Bueno, esto efectivamente nos saca de la modernidad. Esto efectivamente nos sitúa, pues no sé si en la premodernidad o en la posmodernidad, bueno, por supuesto en la posmodernidad, pero sí quiero decir algo, esto no es ser menos ilustrados, sino más ilustrados. Creo que esto no nos lleva a ser menos, sino a ser más. Creo que de esta manera no estamos criticando los ideales de la Ilustración, sino todo lo contrario, que estamos haciendo posible llevar los ideales de la Ilustración a su máximo esplendor, ¿no? Esto es lo que creo, digamos, sin contar con los límites que había generado la propia modernidad, ¿no? Pero esto puede ser objeto de otra conversación. Ahora quiero decir algo más y es lo siguiente. Claro, entonces lo que estoy diciendo es prescindamos de la conciencia, prescindamos del estudio de la subjetividad, entonces, digamos, atendamos al mundo, atendamos a ese emerger del mundo, a ese acontecimiento del mundo, ¿no? Vale, un acontecimiento del mundo que tiene lugar con arreglo a la historia, que tiene lugar con arreglo al lenguaje, sí, claro. El lenguaje es condición de posibilidad de la emergencia del mundo, la historia es condición de posibilidad de la emergencia del mundo, claro. Pero eso no quiere decir que el lenguaje crea el mundo, o eso no quiere decir que la historia crea el mundo, sino que el mundo, el acontecimiento del mundo, tiene lugar en una factualidad, en un ámbito que lo hace posible. Lo que quiero decir con esto es, ya, pero claro, estáis hablando de una emergencia del mundo, ¿vale? Claro, pero esa emergencia del mundo tiene lugar en el seno de, digamos, de una cultura, por supuesto de una historicidad, por supuesto en el seno de un lenguaje, digamos, en el seno de una determinada educación, claro, por supuesto, claro. Eso es lo que hace posible la emergencia del mundo. Es decir, voy a poner un ejemplo, no quiero pecar de hiperbólico. Claro que una botella de Coca-Cola, para que emerja una botella de Coca-Cola como siendo una botella de Coca-Cola y no otra cosa, claro que tiene que haber una determinada cultura y tiene que haber una determinada y tiene que haber un determinado lenguaje y tiene que haber una determinada publicidad y tiene que haber, digamos, y tenemos que ir con nuestros niños al cine y comprarles la Coca-Cola y las palomitas para que tenga lugar el acontecimiento de la Coca-Cola.
Efectivamente, claro. La botella de Coca-Cola no emerge si no se da lugar, si no acontece todo esto. La botella de Coca-Cola no acontece en una tribu de bosquimanos. En una tribu de bosquimanos no aparece una botella de Coca-Cola. Claro que no. ¿Qué aparece? Pues aparecerá pues una herramienta para partir carne. O aparecerá una herramienta para, no sé, para hacer fuego, pero no aparecerá la botella de Coca-Cola. Por supuesto que la botella de Coca-Cola, ese emerger del mundo, tiene lugar en una facticidad, claro que tiene lugar en una facticidad. Y esto me lleva a varias preguntas. Bueno, lo primero que hay que dejar claro es, pero esa facticidad es cosa del hombre. Claro que no. O sea, esto es muy importante y esto creo que es algo también que resume, mejor que yo lo digo, la obra de Enrique. Claro que la facticidad no es cosa del hombre, el hombre es cosa de la facticidad, al revés. O sea, el lenguaje no es cosa del hombre es cosa del lenguaje. La cultura no es cosa del hombre es cosa de la cultura. No sé cómo deciros. La historia no es cosa del hombre, no la hace el hombre es producto de la historia. O sea, digamos, nosotros mismos estamos envueltos en esa facticidad. Por tanto, en esa facticidad en la que emerge el mundo y emerge el hombre como siendo una parte del mundo, ¿no? Vale, entonces, claro, pero entonces surgen muchas preguntas. La primera es, vale, pero ¿cuál es el papel del hombre en el seno de esa facticidad, en el seno de esa emergencia del mundo? ¿Qué hacemos? ¿Miramos pasivamente, como dices tú, Enrique? ¿Qué hacemos? ¿Nos limitamos a mirar? ¿Nos limitamos a mirar? ¿Nos limitamos y por tanto, digamos, a mirar pasivamente y asumir lo que hay? ¿Asumimos lo que hay? ¿Asumimos lo que hay? Por tanto, el artista realmente, digamos, es un notario de su tiempo. Esto es muy interesante, ¿no? El artista es simplemente un notario, simplemente hace el claro en el bosque para hacer posible la emergencia del mundo en esa facticidad, y por tanto actúa como notario y dice, esto es lo que hay. Bueno, aprendiendo la cultura, ¿no? Aprendiendo. Claro, bueno, ahora voy a eso, pero ¿es un simple notario? Yo creo que no. Yo diría, no es un notario. No es un notario. O sea, o bien, la otra parte sería o el artista, digamos, o el artista debe cambiar, o sea, debe cambiar esa facticidad y por tanto puede alterar tiene que intervenir en ese emerger del mundo. O sea, tiene que ser completamente pasivo, hacer el claro en el bosque y dejar que el mundo emerja, o no, o tiene que introducirse en esa emergencia del mundo, tiene que actuar, tiene que incorporar algo, ¿no? Este es un debate muy interesante, ¿no? O sea, y lo podemos plantear también desde un punto de vista ético, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el artista, ¿no? Bueno, lo primero, yo diría, y ya aquí hablamos tú y yo, Enrique, lo primero, porque este tema me interesa mucho, ¿no? Y por supuesto que no lo tengo resuelto. Lo primero, dar cuenta del mundo en el que estamos. Creo que ya esto tiene mucho valor, ¿no? Generar ese claro en el bosque que permite, digamos, un entendimiento del mundo en el que estamos. Esto creo que tiene mucho valor. Se trata, digamos, de aprender, de hacer nuestro, o dicho con una expresión aristotélica que me gusta mucho, el artista tiene que hacernos notar el peso de las cosas. Esto es maravilloso. El artista nos hace notar el peso de las cosas. Es verdad, esto está muy bien, ¿no? Porque podemos llevar las cosas sin notar el peso, porque las estamos llevando desde siempre, desde que nacemos, ¿no? Desde que nacemos las estamos llevando, ¿no? Y podemos llevar las cosas sin notar el peso, o alguien
como tú, puede decirnos, a ver, paraos un momento, notad lo que estáis llevando, notad el peso. Notad el peso. Eso no se nota como hablábamos antes, eso es más que eso es más... Es donde entra en juego la sensibilidad. Sí, claro. Eso es más que lenguaje, efectivamente, eso es más que lenguaje, eso es más que mirada, eso es más que experiencia sensible. Es más que ciencia. Sí, es más que ciencia, es más que lenguaje, es más que experiencia sensible. Experiencia sensible digo que experiencia a través de los sentidos, porque es un notar el peso de las cosas, pues eso que va más allá de los sentidos, que va más allá del lenguaje, que va... Esto me gusta mucho, ¿no? No sé, está muy bien dicho, es que yo no soy capaz de decirlo mejor, ¿no? O sea, nota el peso de las cosas, ¿no? No sé, nunca notamos la solidez del suelo que pisamos, y alguien nos puede decir, nota la solidez del suelo. En ese momento focalizamos la atención a nuestro pie y de pronto se nos revela el mundo sólido, ¿no? De pronto notamos la solidez de las cosas, ¿no? Pues eso es lo que haces tú en tu pintura. De pronto notamos el peso de las cosas. Esto me gusta mucho. Pero creo que no haces eso solo. No, yo creo que haces más. Yo creo que haces más, porque, y por tanto creo que no eres un mero notario. Sino que nos estás proponiendo algo más. Nos estás proponiendo algo más. Y ahora voy a decir brevemente, y ya me callo, es que en cuanto me dan la oportunidad, creo que estás haciendo algo más. Vamos a ver, creo que estás proponiendo algo. Siempre, o sea, creo que estás proponiendo algo. Y voy a tratar de explicarme. Siempre, bueno, llama mucho la atención de tu obra, todas estas manchas de color y ese aire aparentemente sencillo que tienen, ¿no? Y esos colores, ¿no? Como decía alguien criticándote en alguna ocasión, esos colores tan básicos que parece que no necesitan intermediación del artista, ¿no? O sea, la cosa es tan básica que parece que el arte de Enrique es un arte que ni requiere artista, ¿no? Es tan básico el asunto, pero esto es muy bueno, o sea, claro, entiendo lo que estás haciendo, o sea, lo que estás haciendo es, en primer lugar, desustancializar el mundo. Esto me gusta mucho. Desustancializar el mundo quiere decir entender que el mundo es un cúmulo de relaciones. Entender que el mundo que aparece no es digamos, un mundo sólido, sino un mundo líquido. Es un cúmulo de relaciones. Que esa presencia del mundo tiene lugar en un cúmulo de relaciones. Esto me gusta mucho, o sea, entonces, en tus cuadros se ve muy bien, o sea, no puedes pintar una mesa, o sea, no puedes hacer una pintura realista o hiperrealista, no estás ahí, o sea, ¿cuál es la esencia de la mesa? ¿Cuál es la esencia de la mesa? La esencia de la mesa, lo que nos está diciendo es, la esencia de la mesa es mi trato con la mesa, el cúmulo de relaciones que aparecen. Eso es lo que constituye la mesa. O sea, no tratas de ofrecernos ahí una esencia, una sustancia como algo que quede ahí, que define intrínsecamente la mesa. Lo que nos estás diciendo es, sí, estoy dejando, os digo, notad el peso de la mesa en esta factualidad. Pero tened en cuenta que no hay nada que esencialmente defina la mesa, que la mesa en sí misma no es nada más allá del cúmulo de relaciones que definen la mesa. Y comienzas ahí a poner tus colores y a poner tus figuras y a idear, ¿no? Y a trazar líneas entre unas y otras y a trazar contactos entre unas y otras, buscando esa trama de relaciones que configuran la cosa como un centro de gravedad descriptiva. Esto me gusta mucho. La cosa no tiene una esencia.
La cosa es un centro de gravedad descriptiva. Centros de gravedad, eso es lo que estás generando a través de tus relaciones, ¿no? Centros de gravedad, estás definiendo las cosas como centros de gravedad. Está muy bien esto, tío. Bueno, por eso el color pesa, ¿no? Sí, claro. Centros de gravedad. No me hables de esencia, háblame de centros de gravedad, ¿no? Articulados a través de las relaciones. Esto me gusta mucho. Esto me gusta mucho. Porque en el fondo lo que nos está diciendo es, no, primero no es la cosa y luego las relaciones. No, 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 al revés. Primero son las relaciones. Y las relaciones entre, no sé, como decir, entrecruzándose unas con otras, comienzan a dar peso y a constituir las cosas. Esto es lo segundo que quería decir. Ahora que nos diga él. Y finalmente, si las cosas no tienen rasgos intrínsecos que las definan, si las cosas no tienen una esencia, si no hay nada oculto que descubrir en las cosas, sino que las cosas son sencillamente esa trama superficial de relaciones que Enrique nos trata de poner claro en el bosque, en un ámbito de nada, ¿no? Si no tenemos más que trama de relaciones, la cuestión es, ¿podemos cambiar el mundo cambiando las relaciones? Esto es lo que quiero que me conteste ahora Enrique. Entonces, claro, entonces la idea es muy sencilla, la idea es, efectivamente, podemos apostar por otro mundo, podemos cambiar el mundo cambiando las relaciones. Y esto creo que es, esto creo que es la razón por la que Enrique no es solamente un mero notario, porque no trata exclusivamente de dar cuenta de las relaciones, sino que trata de que entendamos las relaciones que hay precisamente para cambiarlas y para constituir nuevos centros de gravedad descriptiva cambiando las relaciones. O dicho de otra manera, creo que Enrique lo que trata de hacer en el fondo es invitarnos a cambiar las relaciones para cambiar el mundo. Esto es lo que creo, por eso decía, creo que no eres un mero notario, porque creo que nos estás invitando, no nos estás diciendo solo notad el peso de las cosas, sino que nos estás diciendo, si caéis en la cuenta de la trama de relaciones que constituye el mundo, cambiando las relaciones, cambiamos el mundo. Sí. Y cambiar el mundo no es, por tanto, esto es muy chulo, ¿no? Porque esto es buenísimo, porque cambiar el mundo entonces no es una cosa de alquimistas, ni de científicos. O sea, daos cuenta, para cambiar el mundo, esto es, joder, Enrique, esto es muy bueno, o sea, para cambiar el mundo no tenemos que ser alquimistas, o sea, no tenemos que descubrir como querían los alquimistas, ¿no? En el siglo XVII, en el siglo XVIII, bueno, luego todo esto lleva al siglo XIX, bueno, podríamos hablar del siglo XIX, ¿no? A propósito. No se trata de descubrir la esencia oculta de las cosas para, cambiando la esencia oculta, convertir una piedra en oro. ¿Qué es lo que querían los alquimistas? Los químicos. No sé, y a partir de ahí la tabla de Mendeleev de los elementos químicos. Se trata de descubramos lo oculto y después intervengamos sobre ello para cambiarlo y convertir cualquier piedra en oro. O para conseguir el elixir de la eterna juventud, ¿no? Que era el objetivo de los alquimistas, ¿no? Y tú lo que nos estás diciendo, claro, y desde este punto de vista los alquimistas son los científicos, claro, los químicos, los físicos, que nos están diciendo, si queremos cambiar el mundo, entonces, no sé, tenemos que descubrir la esencia oculta, y para descubrir la esencia oculta tenemos que, no sé, construir aceleradores de partículas, que son los que finalmente nos revelan, ¿no?, la constitución última de las cosas, y después cambiamos esa constitución y somos capaces, pues, de superar la enfermedad, de superar un cáncer o de construir cualquier material
que no sufre ningún desgaste y que puede ser aplicado en la industria para no sé qué artefactos, etcétera, ¿no? Y tú nos estás diciendo algo mucho más chulo, nos estás diciendo, chicos, relajaos, que para cambiar el mundo no hace falta hacer eso. No hace falta buscar una esencia oculta, porque no hay nada que encontrar, porque ahí no vamos a encontrar nada. Para cambiar el mundo, lo único que tenemos que hacer es cambiar la trama de relaciones. Entonces, claro, la pregunta es, ¿pero Enrique puede convertir cualquier piedra en oro? Y la respuesta es sí. 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 Enrique puede convertir cualquier piedra en oro. Sí, está muy chulo esto. ¿Cómo convertir una piedra en oro? Es muy sencillo. Cambia la trama de relaciones. ¿Cómo se cambia la trama de relaciones? Pues hay relaciones prácticas, ¿no? Hay relaciones... sí, hay relaciones políticas, hay relaciones sociales. El hecho de coger una piedra de la calle y traerla a esta galería y ponerla encima de esta mesa, está ya cambiando las relaciones por completo. Ya estás convirtiendo esa piedra en oro, no sé si en oro o en plata, pero ya estás haciendo de esa piedra otra cosa, ¿no? Y esto me gusta mucho también de tu obra, y por eso tu obra tiene ese aire ese aire optimista, que siempre me ha llamado también la atención, ese aire optimista e ingenuo. Ingenuo primero por esto, porque no tratas de buscar la esencia oculta, porque nos tratas de decir no hay ninguna esencia que encontrar, simplemente cambiemos las relaciones para cambiar el mundo y para construir un mundo en el que en el que queramos vivir, ¿no? Esto está muy bien. Por tanto, lo primero esto, pero después, no sé, esa ingenuidad ligada a esa alegría que hay siempre en tu obra, ¿no? Y también que representas tú y que también es tu carácter, ¿no? Ese optimismo, ¿no? Que hay en tu obra, ¿no? Claro, se entiende muy bien, porque ese optimismo al final lo que nos está diciendo es, claro que podemos superar los límites, claro que podemos superar la enfermedad, claro que podemos superar el dolor, claro que podemos superar las guerras, claro que podemos superar las muertes, claro que podemos hacerlo eso, claro que podemos hacerlo. Cambiemos las relaciones y cambiamos el mundo. Cambiemos las relaciones y cambiamos el mundo. Y nos está diciendo, si es más fácil, eso es. No necesita una investigación hacia lo oculto. No es necesario para esto dejar nuestra vida cotidiana y convertirnos en científicos o en intelectuales hiperbólicos. No es necesario esto. Desde la cotidianidad, ¿no? Desde la cotidianidad, aprehendiendo la cotidianidad, aprendiendo el mundo en su cotidianidad media. Esto me gusta mucho, ¿no? Es una expresión de Heidegger, ¿no? Aprehendiendo el mundo en su cotidianidad media, ¿no? Media es, no sé cómo decir, es vulgar, ¿no? Aprendiendo el mundo en esa trama de relaciones, podemos cambiarlas y de esta manera superar nuestros límites, superar nuestro dolor, superar nuestra muerte y hacer un mundo que consideremos mejor para nosotros mismos. Bueno, es lo que hace el pintor, es lo que yo creo que en base a todo esto que has dicho muchas cosas, pero quiero hablar de un par de cosas que dijiste. Claro, esta especie de capacidad de prestigitación, ¿no? que tiene el pintor, quizá, o que tiene la gente que se sale precisamente de los parámetros que obligaban en la modernidad, ¿no? a delimitar las cosas, ¿no? Esos científicos de los que hablaste, que eran los que tenían la voz cantante, ¿no? Eran los que tenían la potestad determinativa de decir que era lo verídico, ¿no? Y lo interesante es esto, precisamente. Lo interesante es que estemos ahora en un mundo en el que realmente podemos coger tierra y convertirla en óleo, ¿no? Podemos coger
coger plantas y convertirlas en colores, sí. ¿no? Podemos, claro, y esa es esa cotidianidad, sí. es llegar ahí, ¿no? y poder experimentar, y qué es lo que antes no se permitía, ¿no? Y durante mucho tiempo, en verdad, porque casi hasta finales del 18 no se te permitía salirte del canon incluso procesual, incluso en el trabajo, en el propio canon procesual a nivel plástico, pictórico, tenías que seguir una serie de procedimientos de los que no podías salir, ¿no? Y ahora es lo que tú has dicho, ¿no? Modificamos las relaciones y yo trabajo con ropas viejas, uno de los proyectos que tengo aquí hoy, y otro lo trabajo con algo con lo que envolverías un bocadillo, ¿no? Y ¿dónde está el problema? ¿No? Porque en realidad, claro, en realidad voy ahora, lo hilo esto con lo que has dicho antes de esa subjetividad, ¿no? y de ponernos en el mundo de las ideas, ¿no? En el mundo de la mente. En realidad lo que ocurre es que muchas veces no miramos de frente las cosas, no miramos de frente las cosas, y entonces es mucho más interesante darte de lleno con la realidad, ¿no? Darte esto que ocurre, ¿no? Viendo una pieza que está hecha a lo mejor sobre papel albal, pero que tiene todo ese contenido que tú has desgranado, ¿no? Todo eso. Y cuando hablo de darnos de frente con las cosas, ¿no? de darnos de bruces, ¿no? O cuando hablo de mirar las cosas, también tiene estas implicaciones políticas de las que hablabas, ¿no? Esto se traduce, por ejemplo, en todas estas artimañas, ¿no? que hay ahora en la ideología, ¿no? que comentabas antes, toda esta, ¿no? y cuando vamos al plano político, ¿no? La gente, realmente, en el mundo en el que vivimos, yo creo que somos muy afortunados porque la gente cada vez empieza a ver las cosas más de frente, ¿no? Y por ejemplo, hablamos de política, ¿no? y a la gente le dices, ahora que hay elecciones, ¿no? le dices a la gente, dices, no, bueno, es que hay unos políticos que desarrollan ideología, ¿no? y otros, ¿no? y todos desarrollan ideología, ¿no? pero dentro de lo que se dice, hay muchos que intentan retorcer la realidad, ¿no? Retorcer la realidad. Y sin embargo la gente lo que te dice, no, mira, yo tengo claro que lo que no quiero es que me cierren los bares por la noche, o lo que no quiero es que me cierren los negocios por la noche, ¿no? Y lo dicen, y lo dicen, pero ¿por qué lo dicen? Porque están en la realidad, ¿no? Y es gente que puede ver las obras de frente, ¿no? Es un poco eso, y hay relación, ¿no? En todo esto, esto es espectacular, ¿no? Esta posibilidad que tenemos ahora, ¿no? No sé si quieres añadir algo más. Sí. Bueno, tú lo has dicho muy bien, cómo esto nos retrotrae, digamos, a esta consideración de que a esto de tomarnos en serio la vida cotidiana, ¿no? Es lo que estás diciendo tú, tomémonos en serio la vida cotidiana, ¿no? Y lo que ocurre en la vida cotidiana. Esto es un tema realmente importante y que tiene consecuencias políticas brutales, lo que estás diciendo tú, el señor que está en el bar que dice, no, es que eso, quiero que el bar esté abierto porque si no, aquí tenemos este problema, el otro, lo que fuere, ¿no? Sí, ese entender que la verdad es lo que ocurre en la vida cotidiana, ¿no? Y que siempre, digamos, voy a decirlo así, los intelectuales miramos, no me gusta incluirme, con recelo, ¿no? Con sospecha, ¿no? Siempre se mira con sospecha la vida cotidiana, ¿no? Desde el ámbito de por supuesto, desde el ámbito de la investigación, desde el ámbito de la universidad, desde el ámbito del arte, desde el ámbito... siempre se mira con sospecha y se trata como de intervenir para corregirlo, para modificarlo, e incluso se trata de aconsejar, ¿no? A los que están participando de esa cotidianidad media, ¿no? Esto en el fondo no nos estamos tratando como adultos, ¿no? O sea,
Y ¿sabes dónde ocurre esto? Yo creo que se ve muy claramente lo que dices, ocurre en el arte, ¿no? A día de hoy, en determinados cánones, ¿no? Y esto estoy muy orgulloso, ¿no? de esta exposición que presentamos, ¿no? Y de cómo lo hemos hecho, del formato que hemos decidido que tenga, porque hay muchas veces que todo esto que dices de los intelectuales, ¿no? Hay mucha gente que esta gente a lo mejor, o sea, esta exposición a lo mejor más minimal, ¿no? más reducida, más de otra manera, más conforme a los cánones, ¿no? como se trata y se estila hoy día, ¿no? Pues es lo que les habría mantenido en calma, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque habría sido coherente conforme a esos cánones, ¿no? Y precisamente esto no es así, ¿no? Es una inmersión que es mucho más orgánica, que creo que es mucho más sincera, es una inmersión pictórica y vamos a hacer de la pintura una parte de la cotidianidad, ¿no? Una parte, claro, vamos a hacer que esto te entre, ¿no? Pero como que te empape, ¿no? Una inmersión, ¿no? Esto es... Bueno, no sé, está muy bien, sí. Está muy bien. Estoy pensando, Enrique, en las derivas políticas de todo esto, ¿no? que son tremendas. Son tremendas y lo voy a decir con toda honestidad, ¿no? Yo que vengo de una tradición pues de izquierdas, ¿no? Y abiertamente en fin, una tradición socialdemócrata muy clara, que a la vez a la luz de todo esto que estamos comentando me resulta en ocasiones demasiado intelectualista y demasiado hiperbólica, porque no atiende precisamente a la vida cotidiana, y luego también desde un punto de vista político, en fin, estamos en un momento en el que quizá también sea interesante hablar de esto. Claro, en fin, sobre todo pues programas diríamos de ultraderecha sí que atienden a esa cotidianidad, sí que ponen el foco en esa cotidianidad. Esto es muy interesante. Sí que ponen el foco en esa cotidianidad, y por eso están teniendo el éxito que tienen fuera de nuestras fronteras, también aquí, porque están apuntando justamente a esta tesis de que la verdad es lo que ocurre en la vida cotidiana. Frecuentemente la crítica desde la izquierda son superficiales, hacen análisis políticos simples, envían mensajes simples para confundir a la población, para manipular a la población. Este es el balance desde la izquierda. Yo creo que no es un buen análisis el que hacemos desde la izquierda, de verdad. Y yo ya me sitúo políticamente, que no he tenido nunca ningún reparo, ni lo tengo, en comprometerme políticamente, ¿no? Pero creo que estamos haciendo un mal análisis de lo que está ocurriendo. Por el contrario, creo que deberíamos entender la significatividad de lo que está ocurriendo, atender a ello y considerarlo, aprenderlo, hacerlo nuestro y tratarlo desde una perspectiva de izquierdas, ¿no? ¿Cómo se trata esto desde una perspectiva de izquierdas? Esto para mí es un debate que surge de aquí, político interesante, ¿no? ¿Cómo ser hoy de izquierdas atrapado en esa cotidianidad media? Lo formularía así desde un punto de vista académico. Se puede ser de izquierdas o finalmente, hemos sacado aquí el nombre de Heidegger, ¿no? Bueno, ya, claro, alguien podría decir, bueno, es que esto que estáis proponiendo al final os lleva a tesis políticas, a movimientos políticos en los que el mismo Heidegger se vio involucrado.
y por tanto hay como una deriva, en fin, una deriva totalitaria, en fin, muy clara, ¿no? Bueno, pues sin embargo, aquí, a mí para mí el reto es ese, el reto es el de atender a la cotidianidad y a la vez y pensar qué puede hacer la izquierda asumiendo esa cotidianidad, ¿no? Y bueno, claro, estoy hablando ya de mí, Enrique, no hablo de ti, estoy hablando de mí. Para mí el reto político es este. Yo lo tengo claro y lo he hablado, bueno, en otros foros, en otros lugares. Yo creo que sí, que la izquierda tiene una salida muy clara, que es una salida que no está asumiendo la izquierda europea, y por eso a la izquierda europea le va como le va. La izquierda europea sigue presa, digamos, de sus esencialismos, y lo digo en el peor sentido, y esto está pasando factura. Y entonces, pues bueno, creo que desde este punto de vista deberíamos pensar, en fin, no me voy a meter ahora en este tema, pero en un programa político nuevo, ¿no? Digo desde la izquierda. O sea, pero en el fondo, sin entrar en este debate, lo que quiero decir con esto es que alguien podría pensar, este programa filosófico, ontológico por el que estáis apostando, lo digo esto porque una conocida periodista escribió sobre mí un artículo en un conocido periódico hablando de estas cosas en el Círculo de Bellas Artes, y después pues salió el asunto en la prensa, ¿no? Y decía cosas tales como: estas cosas que dice el decano de filosofía son las que han hecho que Trump llegue al poder, ¿no? Son las que nos llevan, las que nos conducen a esta deriva posmoderna, que hace que finalmente estos movimientos populistas tengan el éxito que tienen. Y bueno, luego respondí: esta mujer se equivoca. O sea, por supuesto que podemos adoptar desde un punto de vista ontológico esta perspectiva, es lo que quiero decir, y yo lo digo para mí mismo. Y se puede ser de izquierdas, o sea, esto no lleva no lleva a este ámbito, digamos, populista de derechas o de ultraderecha, sino que creo que desde aquí se despliega una interesantísima, una apasionante propuesta de izquierdas que está por hacer, y yo creo que en fin, que esto deberíamos, que en fin, que en algún momento debería trabajar yo mismo, ya hablo de mí, en esta dirección, ¿no? Pero bueno, en todo caso, por cerrar esto, que no quería yo traer temas políticos pero yo creo que no podemos salir del ámbito político. Yo querría decir que está por hacer, pero muy por hacer, porque yo creo que ahora mismo la izquierda, toda la izquierda española y la europea, yo no sé ni dónde está ni si se la espera. Yo creo que está perdida en las ideas y que precisamente no atiende a la ciudadanía. Sí. Eso es lo que creo que... Esa es la clave. Y bueno, yo te hacía liberal, yo soy un liberal convencido. O sea, yo también. Y claro, entonces pues creo que no es igual esta izquierda que un tipo de liberalismo quizá con medidas sociales, con medidas, claro, eso es otro asunto. Y eso creo que sí, pero bueno, sí tendrá sentido si se arma y hay quien lo hace, pero desde ahí. Está por hacer. No desde esta izquierda que se pierde en el lenguaje y en el vocabulario y en cuestiones que nos hacen pérdidas de tiempo y a la población también. O sea, eso es lo que quería, entre otras muchas cosas. Creo que ese programa está por hacer y está por pensar. Bueno, pues, está muy bien, Enrique, un placer, encantadísimo de estar con vosotros y de aprender. Oye, muchas gracias a los dos. Y sí que me han preguntado si se podía intervenir. Sí, claro. Yo estaba pensando, sí, por supuesto. ¿Queréis que hagamos 2 minutos de corte y continuamos o mejor seguimos? No, mejor seguimos. Yo creo que mejor seguimos, pensando también en que tengo otros compromisos. Vale.
mejor seguimos. Bueno, yo quería comentar una cosa, me parece muy interesante la charla que habéis comentado vosotros sobre precisamente el tema filosófico. A mí me apasiona. Y bueno, en mi visión es un poco diferente a la que yo estaba escuchando aquí, pero creo que en la vida, o sea, lo ideal es coger siempre lo mejor de cada cosa y de ahí hacer un conglomerado y tender manos y sacar lo mejor de todo. Con eso yo creo que es como lo mejor se puede conseguir a lo mejor pues soluciones óptimas para todo el mundo. En el tema, por ejemplo, que habéis, o sea, en temas de científicos, o sea, yo no creo que haya una élite científica realmente. O sea, creo que los científicos están al servicio de la sociedad y aportan cosas que pueden servir, y si esas cosas pueden servir, se integran y benefician a la economía, al funcionamiento diario y tal, pues bienvenido sea. Pero no considero que esté por encima de nadie. Bueno, pero sí existe una comunidad científica, sí existe, al final es un estrato, ¿no? Hay una jerarquía, son quienes toman las determinaciones, ¿no? Bueno, yo lo enseño incluso, ¿no? Están allí en París, son quienes deciden qué se aprueba, qué se consensúa, ¿no? Qué es científico o qué no. Realmente las decisiones son más políticas que científicas muchas veces. Bueno, pasan por la comunidad científica, o sea, pasan por... Pero eso no es la comunidad científica, eso es a lo mejor el comité asesor de áreas de ese momento. ¿Sabes lo que quiero decir? No, pero lo que quiero decir es que la comunidad científica que existe hoy día, la sede de la comunidad científica internacional está en París, y ahí es donde se determinan qué postulados científicos se filtran y se aceptan como científicos a partir de ese momento o no. Da igual lo que diga un político u otro, da igual lo que diga en ese momento, da lo mismo. Otra cosa es que con lo que ya se ha aprobado como científico, o sea, con aquellas herramientas o con aquellos postulados científicos que ya se han sido aceptados por la comunidad científica, haya un político que tome una serie de decisiones u otras, a niveles farmacéuticos, a niveles... Eso sí, pero no... Pero lo que yo refiero es, las empresas, en el mundo hay muchísimas empresas que están desarrollando muchas cosas. O sea, cuando hablas de... O sea, a lo que te estás refiriendo es a un grupo reducido de científicos que están decidiendo, pero en lo que se hace a nivel mundial en ciencia va mucho más que eso. Claro, lo que pasa es que aquí habríamos un debate si la tecnología, la técnica, ¿no? La ciencia son lo mismo, ¿no? Porque claro, una cosa es que experimenten a raíz, que hay un montón de empresas que como dices, ¿no? Trabajan y desarrollan un montón de cuestiones, pero lo hacen a partir de postulados científicos que se han aprobado previamente por la comunidad científica. O sea, ellos no descubren, ellos descubren, pero mediante operaciones matemáticas, físicas, biológicas, químicas, pero mediante una serie de operaciones que han sido previamente aprobadas por la comunidad científica. Si no. No, mediante ensayo y error, según ven que da resultados positivos. Claro, pero En base a lo que se ha hecho anteriormente. pero en base a unos parámetros científicos. Sí, pero claro. es que la ciencia también, o sea, que ha evolucionado mucho, en el sentido que, o sea, en química, en materiales, en general, en materiales, que está evolucionando muchísimo, ya llevamos evolucionando, y todo eso no queda registrado ni recogido, porque está en un volumen tan grande que hay cosas que no hay un seguimiento general. No, sí, no sé. Sí, bueno, yo quiero decir algo, si es interesante la pregunta, a propósito de la actividad científica. Y esto que te voy a decir, te lo dice un físico, o sea, date cuenta que vengo del ámbito de la física y ahora me sitúo en las antípodas, digamos, de lo que fue, digamos, mi primera inmersión en ese mundo, ¿no?
No, lo que he querido decir cuando me he referido a la ciencia es que, bueno, tradicionalmente la ciencia se entiende como, de la manera que he dicho, ¿no? Desde la modernidad, como ese camino que nos lleva de la apariencia a la realidad oculta más allá de las apariencias. Desde este punto de vista, bueno, esa concepción de la ciencia todavía perdura hoy, ¿no? Desde este punto de vista, pues, en los medios de comunicación se nos dice continuamente, pues los científicos saben lo que tenemos que hacer, los científicos son los que conocen al virus, es decir, los científicos son los que, ¿no?, los que han salido de la apariencia y alcanzado la realidad oculta más allá de la apariencia, es decir, han visto al virus, han secuenciado el ADN, son ellos los que conocen esa realidad oculta que es esa estructura de ADN y por tanto son ellos los que nos pueden decir, son ellos... Bueno, yo lo que he criticado es esta visión de la ciencia. No creo que la ciencia, y ya sé que esto es duro decirlo, no creo que la ciencia sea el método que nos permite salir de la apariencia y alcanzar la realidad oculta más allá de la apariencia, porque no hay una realidad oculta más allá de la apariencia. Entonces, si no hay una realidad oculta más allá de la apariencia, entonces, ¿qué es la ciencia? Pues esto es lo interesante. Entonces, desde el punto de vista que yo trato de defender, la ciencia no es más que una estrategia. ¿Una estrategia para qué? Bueno, pues una estrategia para resolver problemas prácticos, concretos. Es decir, es una estrategia que nos permite hacer que los aviones vuelen, o es una estrategia que nos permite hacer vacunas. Pero el hecho de que los aviones vuelen no significa que la ciencia conozca la estructura última del mundo, porque no hay estructura última del mundo. Si los aviones vuelan es porque hemos aprendido a hacer que vuelen, de la misma manera que hemos aprendido a abrir las puertas con una llave. El hecho de abrir una puerta con una llave no significa que conozcamos la esencia última de la puerta, simplemente significa que sabemos abrir una puerta como una llave y por tanto somos capaces de resolver un determinado problema. Pues de la misma manera ocurre cuando hacemos aviones o cuando hacemos satélites o cuando hacemos teléfonos móviles o cuando hacemos vacunas. Estamos aprendiendo a través de ciertos instrumentos a resolver problemas prácticos concretos. De esta manera entiendo que la ciencia no nos da un conocimiento privilegiado de una realidad oculta tras las apariencias, sino que la ciencia lo único que trata es de aportarnos estrategias para resolver nuestros problemas prácticos concretos. Pero a la vez digo que esas estrategias las aporta la ciencia, pero también se aportan en otros ámbitos. Las estrategias para resolver problemas prácticos concretos se las aportan los científicos, sí, pero también las aporta Lady Gaga con sus canciones, o también las aportan los Beatles con sus canciones. Esto es lo que quiero decir, o sea, esas estrategias vienen del ámbito de la ciencia, pero no solo del ámbito de la ciencia. O esas estrategias que pasan por cambiar relaciones, por atrevernos a definir el mundo de otra manera. Esas estrategias se realizan desde la ciencia, pero también se realizan desde el ilustre hidalgo Don Quijote de la Mancha. Eso es lo que quiero decir. Y yo sé que esto es problemático, porque entonces, al final, ¿qué estoy haciendo? Diciendo que la ciencia no es un producto privilegiado, sino que la ciencia es un producto más en un inmenso espacio cultural disponible. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, dejemos de considerar la ciencia como algo privilegiado, como un conocimiento privilegiado, y entendámosla sencillamente como un producto cultural más. Daos cuenta de lo que estoy diciendo, como un producto cultural más dentro de un inmenso espacio cultural disponible en el que también está Enrique participando con sus obras. Esto es lo que quiero decir. Por tanto, y esto no significa eliminar la ciencia, pero sí significa cambiar el papel que tiene la ciencia en nuestra sociedad. Eso no significa prescindir de la ciencia ni cerrar las facultades de ciencia. Eso significa que las decisiones políticas que se están tomando con el coronavirus no solo lo tiene que tomar el comité de exactamente. Sí, exactamente. Esto significa, efectivamente, que creo que es un error decir tenemos los expertos. No, bueno, los expertos son partícipes de una conversación que es muchísimo más amplia, en la que participa mucha más gente, claro. Clásicamente, ahora se empieza a entender que además la enfermedad de la sanidad está en la economía. Sí. Pero que todavía hay cosas que Exactamente. político que tiene que dividir entre todo ese cúmulo de... Sí, efectivamente. Está la economía, efectivamente, pero está también
el modo de vida que queremos tener, está también lo que consideramos relevante, está también, y todos esos factores, pues esto entran a formar parte de esa inmensa conversación. O sea, no estoy en contra de la ciencia, estoy en contra de considerar que los científicos tienen un lugar privilegiado. Claro, es que la ciencia es muy interesante lo que dice Valor porque permite llegar a algo que yo entiendo y además lo he trabajado mucho. Soy filósofo de la ciencia también, entre otras cuestiones, y es la ciencia como conocimiento, la ciencia como episteme. Pero la ciencia como conocimiento pues, queda su sentido originario, ¿no? Y es la ciencia como conocimiento, cuando hablo de conocimiento, es como el conocer de las cosas. Es decir, yo se lo digo a los chicos de ciencias que enseño, ¿no? Les digo, vosotros estudiáis biología y química, digo, pero no habréis ranas ya. Digo, no trabajáis con ningún tipo de reacción, ni química ni biológica. Lo único que hacéis es trabajar con operaciones matemáticas. Es lo único que hacéis, porque está reducido todo a eso, ¿no? Entonces porque hemos creído, no se ha reducido todo a eso, pero lo que quiero decir es que la enseñanza en el ámbito en el que yo estoy se reduce a día de hoy a todo eso. Y eso es un problema, porque precisamente la ciencia tiene que ser conocimiento. Pero es que aquí entra en juego la pintura. Aquí es lo maravilloso de todo esto, porque entra en juego la pintura y otros muchos ámbitos, ¿no? Pero la pintura entra en juego en ese sentido, en el sentido de saber catalizar, de saber hacer cristalizar un elemento, ¿no? un compuesto químico, como sé hacer yo, saber hacer tus propios óleos, ¿no? o trabajar con tus propios materiales. Todo eso también es conocimiento, ¿no? Y conocimiento en ese sentido científico, ¿no? En ese sentido ¿no? Y esto es lo interesante de no deificar a esa ciencia de la modernidad, ¿no? Que es lo que hablaba Valor, yo creo, de no deificarla, que es lo que muchas veces estamos haciendo. Sin caer en la homeopatía, espero que nadie caiga nunca en la homeopatía, pero eso, sí. Sí. Bueno, y yo creo que aquí ya, no sé, ¿tienes algo más? ¿Alguien quiere decir algo más? Pues si no quiere participar nadie más, pues levantamos la sesión. Sí. Muy bien, bueno. No, gracias a vosotros. Gracias a vosotros, o sea, si me permitís hablar con lo... Y compartir con vosotros estos momentos, pues encantadísimo de la vida. La verdad, Enrique, encantado.